tardes, mi nombre es Jesús Sánchez Bennett. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 de la unidad 2, que sería el video de recuperación de unidad 2 del maestro Juan José Rosario Morales Ibarra. El tema de esta unidad 2 es correlación y regresión. Vamos a hacer unos ejercicios de correlación. En el primer ejercicio, primeramente dice que la interpretación de R en los ejercicios 5 a 8 utiliza el nivel de significancia de 0.05. El primer ejercicio nos dice basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación del 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de basura desechada y el tamaño de la familia. Explique. Bueno, aquí el valor de P vamos a interpretarlo que es el coeficiente de correlación, que es de 0.758. Entonces nos dice que si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, no se rechace la hipótesis nula y concluya que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Entonces aquí el coeficiente de correlación de la interpretación de estos ejercicios es de 0.05 y la correlación que nos está dando el coeficiente de correlación de este problema es de 0.758, entonces no existe una correlación lineal donde entre la basura desechada y el tamaño de las familias. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice estatura de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con la estatura madre e hija, se encuentra el coeficiente de correlación de 0.693 según datos de National Health Examination Surveys. Nos dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre la estatura de las madres y la de las hijas. Dentro de esta, lo que sería el coeficiente de correlación es de 0.693. Entonces dice si P, que es el coeficiente de correlación, el nivel es mayor del nivel de significancia, pues no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal, que en este caso pues no existe una correlación lineal entre la estatura de las madres y el de las hijas. ¿Ok? Estos son los primeros dos ejercicios. Continuamos con el siguiente. Dice, ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI, del cerebro e inteligencia de Wechsler, de un grupo de sujetos según datos de Stilip, Brain Size, Hitsey, and Intelligence Question in Monocytic Twins, de tramo al Neurology, volumen 50, número 5, dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos la tablita. Vamos a abrir Minitab para hacer el ejercicio.
Ok, ya que abrimos el programa Minitab, nos vamos a estadística, regresión. Y nos vamos a la opción de permítanme. Nos vamos a estadística básica y nos vamos a la opción que dice correlación. En las variables vamos a poner el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Va a ser la correlación, el método va a ser por Pearson y vamos a presentar los valores de P. Ok. Y aquí nos dice la correlación de Pearson es de 0.179 y el valor de P es de 0.620. Aquí dentro nos está diciendo que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Entonces, vamos a hacerlo por el asistente. Tardando un poquito. Es análisis de regresión de una variable. En la columna Y son el coeficiente intelectual y en la X el tamaño del cerebro. Lineal. El nivel de significancia pues va a ser del 0.05 y nos va a aparecer toda, ¿no? En la primera tabla dice la regresión del coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro. El informe resumen dice existe una relación entre Y y X. Entonces aquí nos dice que si existe una relación. Pues como recordamos en el punto anterior, el valor de P es de 0.620. Entonces no existe una relación entre lo que sería el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. En porcentaje de variación, el modelo de regresión puede explicar que el 3.21% de variación en coeficiente intelectual y la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, ya que P es mayor que 0.05. En la gráfica de la línea ajustada para el modelo lineal es Y igual a 71.83 más 0.02862 por X. Dice si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el coeficiente intelectual para un valor del tamaño del cerebro o hallar la configuración del tamaño del cerebro que corresponda a un valor o rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Aquí tenemos la gráfica de regresión para el coeficiente intelectual, donde R cuadrada ajustada pues es igual a 0, el valor de P modelo es de 0.620. En el modelo alternativo sería de 0.486. La desviación estándar de los residuos sería de 15.024. En el modelo seleccionado lineal y en el alternativo cuadrático sería de 14.726. En la regresión del coeficiente intelectual, los residuos pues se pueden apreciar de esta manera, que están separados. Y dice que tales como coberturas fuertes o combinaciones que pueden indicar problemas con el modelo de regresión.
Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente en ambos lados del cero. Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Si se dan cuenta, pues no tiene ni residuos grandes, ni coberturas fuertes, ni conglomeradores. La variación pues puede ser un poquito desigual. Dice, regresión del coeficiente intelectual, informe de predicción. La línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. La línea discontinua azules muestran el intervalo de predicción, que es este de aquí. Y nos dice, en la descripción de la tarjeta del informe, en cantidad de datos, el tamaño de la muestra no es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación con el R cuadrado y el R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. Un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de selección del modelo y se encuentra en la fila 4 de la hoja del trabajo, puesto que los datos pocos comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Trate de identificar la causa de su naturaleza poco común. Corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición. Considere eliminar los datos asociados a causas especiales y volver a realizar el análisis. En la normalidad dice que debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos debe tener cuidado al interpretar el valor P con muestras pequeñas. La exactitud del valor P es sensible a errores residuales. Nos vamos al siguiente tema, que es el de regresión. Y nos dice el primer ejercicio, estatura de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron su estatura en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es Y testada igual a 69.0 menos 0.0849x, donde x representa la estatura de la madre. Según datos de la National Hill Examination Survey, la estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Aquí lo único que vamos a hacer es sustituir en esta ecuación para sacar este resultado, que son 63.906. Vamos a ver la calculadora. Acá está. Para hacer ese ejercicio. Que es 69.00, perdón, 0 menos 0.849 por 63.1. Creo que me equivoqué. Es 69 menos 0.0849 3.3 0.0849 menos 60.
Aquí está. Sería en la ecuación, pues sustituye si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas, esta se sustituye en la ecuación y nos da el resultado de 63.906, que es este de aquí. En la siguiente dice medida de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 milímetros AG. Brazo derecho y brazo izquierdo. Aquí vamos a abrir Minitab para hacer este ejercicio. Ok, ya que tenemos los datos en Minitab, nos vamos a estadística básica, y primero vamos a verificar que tenga una correlación el brazo derecho con el brazo izquierdo, y lo vamos a hacer con el método de correlación de Pearson, presentar los valores de P. Si lo hacemos, la correlación de Pearson nos dice que tiene una correlación de 8.867 y el valor de P es 0.0057. Si está un poquito más inclinado hacia el lado izquierdo, de que sí puede existir una correlación entre lo que es el brazo izquierdo y el brazo derecho. Para eso vamos a estadística, vamos a regresión y gráficas de regresión y ajustar. Por ejemplo, está de gráficas de línea ajustada. En Y vamos a poner brazo izquierdo y en la X brazo derecho. Base lineal. Las opciones de gráficas son 4 en 1. Opciones, pues el nivel de confianza es del 95% y el nivel de significancia es del 0.5. Entonces le ponemos a aceptar y aquí nos va a dar las gráficas, ¿no? La de S, que es 9.92486 en la gráfica de línea ajustada, donde si se dan cuenta, pues los puntos sí están un poquito en los extremos dentro de esta, y la R cuadrática es de 72.2 y la R cuadrática ajustada es de 66.99. La gráfica de probabilidad normal, pues si se dan cuenta, aquí está un poquito más ajustado hacia el centro, los puntos, uno está un poco alejado. En la de contra los ajustes, pues están más inclinados hacia abajo del 0. El histograma, la frecuencia está un poco más en -5, y el orden de observación hay un punto que llega al 14.8660. Vamos a hacerlo con el asistente, la regresión de una variable, regresión simple, columna Y vamos a brazo izquierdo y columna X brazo derecho. Base lineal con el nivel de significancia del 0.05 y aquí vamos a ver. Aquí en la primera tabla nos dice la regresión para brazo izquierdo y brazo derecho. Informe resumen. Existe una relación entre Y y X, y aquí nos dice la relación entre brazo izquierdo y brazo derecho no es estadísticamente significativa porque P es mayor a 0.05. Si se dan cuenta, si está un poquito más inclinado por cualquier cosita, porque P aquí vale 0.057. Dice, el modelo de regresión puede explicar el 75.18% de la variación brazo izquierdo. La correlación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho no es estadísticamente significativa.
Aquí tenemos la ecuación de la regresión. Del brazo izquierdo es 43.56 más 1.315 brazo derecho. S que es de 9.92486 y la R cuadrática es de 76.18 y ajustado es de 69.91. Como habíamos dicho en la regresión, P es 0.057. Entonces no se tiene una relación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. En las otras tablas, esta por ejemplo, pues los puntos sí están un poquito dispersos. Y en el último dice el tamaño de muestra de n de muestras de n igual a 5 no es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho para obtener una estimación más precisa. Se deben utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. Datos pocos comunes. No hay punto de datos pocos comunes. Los puntos de datos pocos comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. La normalidad dice, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor P con muestras pequeñas. La exactitud del valor P es sensible a errores residuales o normales. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de la línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubra adecuadamente el rango del valor de X. El modelo ajusta apropiadamente cualquier cobertura en los datos, evita un ajuste excesivo y la línea se ajusta adecuadamente en el área del interés especial. Nos vamos al siguiente ejercicio, que es calentamiento global. Calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en parte por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 Celsius. Aquí tenemos esta tablita, la vamos a hacer en Minitab. Vamos a abrir Minitab. Ok, aquí me faltó del ejercicio lo que calcular la mejor presión sanguínea del brazo derecho. Entonces, si lo ponemos con la ecuación del brazo izquierdo, es de 43.56 más 1.315 por la presión sanguínea de 6. Eso sería igual a 43.56 más 1.315 por la presión sanguínea igual a 175.06. Entonces aquí la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo pues sería de 175. Ahora sí vamos con el otro ejercicio, que es el del calentamiento global. Vamos a abrir otra vez Minitab. Ok, ya tenemos nuestros datos aquí, que es el CO2 y las temperaturas. Primeramente nos vamos a estadística básica y nos vamos a correlación, temperatura por piso y vamos a ver. Aquí el valor de P es de 0.001,
la correlación de Pearson es de 8.892. Si nos damos cuenta, si el nivel de significancia es del 0.05, el valor de P es menor. Entonces, aquí, sí se acerca a la temperatura predicha. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir a estadística básica, regresión, gráfica de línea ajustada, temperatura contra CO2, lineal, las gráficas 4 en 1, aceptar, y aquí nos da, ¿no? La gráfica de probabilidad normal, la contra el ajuste, el histograma y el orden. Y en esta la gráfica de la línea ajustada, y aquí está la ecuación de temperatura de 10.48 más 0.01092 CO2. Y aquí nos dice S es igual a 0.113133, raíz cuadrática es de 79.56 y la ajustada es de 77.01. Y aquí está el valor de P. Si lo hacemos por el asistente, nos va a decir lineal, pues que sí, existe una relación entre la temperatura y el CO2 estadísticamente significativo. Si se dan cuenta, es una correlación entre y es un positivo perfecto, ya que R es 0 punto, indica cuánta aumenta la temperatura, también tiende a aumentar cuando aumenta el CO2, la temperatura también tiende a aumentar. Entonces, aquí en esta nos está diciendo la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados de 370. Aquí vamos a checar la temperatura con la temperatura predicha. En la ecuación, ¿dónde está? Aquí está la ecuación. Le ponemos 10.48 más 1.01092 por 370.9, 14.53 grados, y nos dice que se acerca a la temperatura real. Entonces, pues sí, sí se acerca. 14.53 es lo que nos da la temperatura predicha. Esa sería la respuesta del ejercicio del calentamiento global. Ok, vamos a lo que es la variación del intervalo de predicción. Vamos al siguiente ejercicio, que nos dice predicción del consumo de combustible en carretera. Dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera. Aquí nos vamos a ir al libro de estadística, porque aquí ya nos está dando la ecuación de regresión. Esta de aquí. Lo que vamos a hacer es vamos a sustituir, vamos a generar la ecuación, que aquí por ejemplo sería 50.5 menos 0.00587 por 4.000 libras. Vamos a aceptar. 27.02.
que serían millas sobre galón. Entonces aquí, este resultado ese sería el resultado, 27.02 millas sobre galón. Así lo vamos a dejar. Que es de aquí donde sacamos la ecuación para resolver este ejercicio del libro. El siguiente nos dice calcule el valor predicho y del intervalo de predicción, remítase a los datos del ejercicio 16, calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón, calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes de millón. Aquí tenemos esta tablita. Vamos a ir a esta, de hecho ya la tenemos aquí. Vamos a resolver el ejercicio que nos está pidiendo dos incisos. Ok, en la primera nos dice que calcule la temperatura predicha en centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Este ya lo habíamos resuelto anteriormente en esta de aquí, pero pues lo vamos a volver a hacer, ¿ok? Vamos a sacar nuevamente vamos a estadística básica, correlación. Aquí pues ya lo tenemos todo, ¿no? CO2, temperatura, presentar los valores de P, correlación de Pearson, y aquí tenemos, ¿no? El punto 001. Ahora nos vamos a gráficas de dispersión, estadística básica, regresión y gráficas de línea ajustada. Aquí pues ya están todas. Le ponemos Y temperatura y CO2 para sacar la ecuación. Opciones, gráficas, aceptar. Aquí tenemos la ecuación, que la que nos está pidiendo aquí es calcula la temperatura predicha concentración de CO2 es de 370. Entonces aquí vamos a discutir que es de 370.9, son 10.48 más 0.01092 por 370.9 igual, y es de 14.53. Ese sería el primero. Entonces tendríamos que el 14.53 grados. Esa sería la primera respuesta. Y la segunda nos dice calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 por partes por millón.
Sí, aquí nos vamos. Vamos a hacerlo con el asistente. Regresión, temperatura. Si lo ponemos ahí, lineal. Ese sería con el valor de 99. El intervalo de predicción. Sería el intervalo de predicción sería de 14.072 a 14.974, cuando la concentración es de 370.9 por millón. Sería esta de aquí, el intervalo de predicción. Pronosticada 14.5223. Y pues sí, sería todo por este ejercicio. Del inciso A, pues sería 14.53, ya sustituyendo la ecuación, y el intervalo de predicción del 99% de la temperatura, cuando la concentración es de 370.9, pues aquí sería de 14.523. El intervalo de predicción del 99% sería de 14.072 a 14.970. Y pues sería esto por mi parte. Vamos con el siguiente ejercicio. Este sería el último ejercicio de la recuperación de la unidad 2 de estadística inferencial. Nos dice que el rendimiento de automóviles, dice, remitas al conjunto de datos de 16 del apéndice B y determina la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta, o sea, Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindra, utiliza únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Vamos a abrir aquí el archivo de Minitab. Para hacer este ejercicio. Aquí ya tenemos los datos. Nos vamos a estadística, regresión, regresión otra vez y ajustar modelo de regresión. Aquí en ajustar modelo de regresión dice que modelar la relación entre predictores categóricos o continuos y una respuesta incluir fácilmente términos polinomiales, interacción o transforma la respuesta si es necesario. Entonces aquí en las respuestas vamos a carreteras por millas de galón, que es la respuesta porque aquí nos está pidiendo, donde el consumo de combustible en carretera sea la variable de respuesta, que es esa. Y la otra nos está pidiendo del automóvil su longitud, su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilíndrica. Entonces aquí es peso en libra, longitud, frenado, cilindro y desplazamiento. Ah, no, perdón. Ahora vamos a salirnos otra vez. Estadística, regresión y modelo. Aquí es carreteras en respuesta y en predictores continuos es peso en libras, longitud de pulgadas, frenado de pie, cilindros y desplazamiento. Modelo, pues está bien. Opciones también. Gráficas 4 en 1.
Le damos a aceptar. Aquí tenemos la gráfica de residuos para carretera de millas por galón. Que sería esa de la respuesta, pero nos está pidiendo la mayor ecuación. Aquí tenemos el análisis de la varianza, el valor F, el valor P, el ajuste, resumen del modelo, los coeficientes y esta es la ecuación de millas por galón. Esta de aquí. 51.0.00451 pesos libras menos 0.0170 longitud pulgadas menos 0.028 frenado de pies más 0.247 cilindros menos 0.973 desplazamiento de capacidad volumen. Esta sería la ecuación. Vamos a tratarlo de hacer por el asistente. A ver. Valor de las respuestas, carretera por millas, variables continuas, frenado, desplazamiento. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos, ¿no? La relación entre y la variable, pues sí, aquí nos está dando que sí existe relación. Y la siguiente término está en la ecuación de ajustada, modelo de relación entre y es x, peso en libras, adecuadamente. Esta es la regresión de residuos de versus valores. Y esta sería la ecuación. ¿Dónde está la ecuación? Esta es la gráfica de predicción. Tamaño de la muestra. Y pues sí, esta sería la respuesta a la mejor ecuación para la ecuación de regresión, para lo que sería la mejor ecuación para donde el consumo de combustible en carretera en millas sea la variable de respuesta Y, con estas de aquí. Y esto sería todo de este video. Que pasen buenas noches.